Abramos una vez más nuestro catálogo divino para vitrinear en la gran variedad de historias de santidad. Y descubramos cómo la fuerza del amor divino que arde en nuestros corazones puede vencer todos los temores y todas las barreras. Recordemos que donde hay amor no hay temor, y nuestra esperanza en la vida eterna nos pone en una perspectiva distinta de cómo podemos vivir esta vida. Para inspirarnos a vivir con valor nuestra lucha por unirnos cada vez más a Dios, conozcamos qué santos recuerda nuestra Iglesia Católica hoy, 31 de marzo. Algunos de ellos son San Amós, profeta; San Renato de Mérida, obispo; San Agilolfo, obispo; San Benjamín de Argol, diácono y mártir; San Guido, abad; Santa Balbina, virgen y mártir; Beata Juana, virgen; Beata Natalia Tulatsiewicz, mártir; Beato Amadeo de Saboya, laico; y Beato Buenaventura Tornielli, presbítero. Hoy conoceremos la impresionante historia de una valiente mujer polaca que evangelizó en medio de un campo de concentración nazi y dio su vida, dando un firme testimonio de la fe en la esperanza de la resurrección. Ella es la beata Natalia Tulatsiewicz. Natalia nació en Rzeszów, en Polonia, el 9 de abril del año 1906. Fue la segunda de 6 hijos. Debido a la profesión de su padre, que era inspector fiscal, vivieron en distintos lugares. En Cracovia estudió en el colegio regido por las Clarisas. Creció en un ambiente familiar católico y los valores aprendidos en el hogar no los perdería cuando más adelante se instale en la ciudad de Poznań en el año 1921. Todo lo contrario, Natalia no hace oposiciones entre sus ansias juveniles de entrega y de servicio con la vivencia sincera de su fe. Ella ha entendido que la vida y la fe van de la mano y que la santidad puede ser vivida en lo cotidiano. Por estos tiempos los laicos van tomando mayor conciencia de su misión de santificar el mundo, y Natalia se une a este gran movimiento laical, convirtiéndose en una entusiasta animadora de este tipo de apostolado. Estudió luego en el Liceo de las Hermanas Ursulinas, pasando con posterioridad a la universidad en la que se licenció en Filología Polaca. A lo largo de los años afianzó sus principios evangélicos que le ayudarían a afrontar la pérdida de su hermana mayor por causa de la tuberculosis, lesión que ella misma contrajo. La beata Natalia fue a Rapki para recibir tratamiento y allí impartió clases en el Colegio de la Sagrada Familia de Nazaret. En aquella época se comprometió en matrimonio. 8 años intentando que Jacques, un hombre que abiertamente profesaba el ideal comunista, se convirtiera sin conseguirlo, le bastaron para dejar cerrado este capítulo de su vida, no sin dolor y sin sacrificio. En el año 1934 canceló su compromiso y abrió sus brazos a un nuevo horizonte. Inteligente, vital e inquieta, Natalia solía rodearse de personas que no cedían a lo banal. Amaba la música y le fascinaba la literatura. Además, se deleitaba con la naturaleza, con el teatro. Era políglota, investigadora, narradora de cuentos y estaba inclinada también a la labor periodística que tuvo su manifestación en elaborados reportajes publicados en la prensa de su país. Natalia tenía una personalidad muy atractiva. Viajó por Italia y conoció a Asís, cuna de San Francisco, que era uno de los santos que admiraba. Entre sus lecturas se hallaba su vida, junto a la de Teresa de Ávila, Juan de la Cruz y Alberto Jemilovsky. Natalia también formaba parte de la Sociedad de María. De 1933 a 1937 fue profesora de la Escuela de San Casimiro de Poznań y desde ese año pasó a enseñar en el Liceo de las Ursulinas. Por la formación que recibió en su hogar desde niña se había ido abriendo paso en su interior un poderoso sentimiento impregnado de la bienaventuranza que dice: los que tienen hambre y sed de justicia. Así lo expresó.
El hambre es doble dentro de mí, el hambre de santidad y el hambre de belleza. En realidad, son los mismos. A mediados de septiembre de 1939, la católica Polonia va a sufrir uno de los periodos más dolorosos de su historia. Casi simultáneamente es invadida por el oeste por la Alemania nazi de Hitler y por el este por el Ejército Rojo Soviético de Stalin. Estos dos regímenes eran abiertamente contrarios al catolicismo y en el lapso de pocos años exterminaron a más de 6 millones de polacos. A Natalia, como a toda su generación, le tocó presenciar con impotencia cómo su nación era aniquilada. Ella confiaba en Dios y sabía que el mal nunca tiene la última palabra, por más que por momentos parezca invencible. En el año 1939 se dictó contra ella orden de extrañamiento y se la obligó a vivir primero en Ostrowiec-Kielewski y luego en Cracovia, a donde se fue con ella el resto de su familia. Dejó entonces la enseñanza abierta y pasó a trabajar en la enseñanza superior clandestina. Cargada de valor, se entrega a infundir esperanza entre sus compatriotas, animándoles a esperar en el Señor y a confiarse a su protección. Pero su apostolado no solo se quedó en los consejos. Al enterarse de que muchas mujeres polacas estaban siendo enviadas a Alemania a realizar trabajos forzados, ella parte libremente con ellas para poder ayudarlas espiritualmente. Ella formaba parte de la resistencia polaca. No es difícil imaginar el desaliento y la angustia de estas jornaleras y el bálsamo que supuso la ofrenda de Natalia, que les transmitía su plena confianza en Dios omnipotente. Trabajó en Hannover en la fábrica Giunte Wagner, alojada con otras muchas mujeres, entre ellas 300 polacas. Su trabajo religioso no pasó inadvertido. En abril del año 1944, la Gestapo, que era la policía secreta política del régimen nazi, descubrió su acción y la arrestó. La reclusión les parecía poco y la torturaron de forma atroz, ultrajándola en la cárcel de Colonia, para internarla después en el campo de exterminio de Ravensbrück, Alemania. Los testigos de tan atroz castigo decían que ese Dios al que imploraba le había dado una fuerza de hierro. Era Viernes Santo de 1945. Sus fuerzas son pocas luego de los maltratos sufridos. Sin embargo, esta admirable mujer sale de su barraca y proclama un emotivo discurso sobre la pasión y resurrección del Señor que llena de esperanza a los creyentes. Una de sus heroicas lecciones fue el perdón. Natalia proclamó: No se puede vivir con el odio. El odio lleva siempre a la muerte. No se puede odiar ni siquiera a aquellos que nos han hecho mal. El Señor tiene un hermoso gesto de ternura hacia su hija Natalia, pues 2 días después, el 31 de marzo, domingo de resurrección, es trasladada a la cámara de gas donde entrega su alma al Señor de la vida. 2 días más tarde, los ejércitos aliados liberaron a todos los prisioneros. Fue beatificada el 13 de junio de 1999. De 108 mártires beatificados por Juan Pablo II ese día, 9 eran laicos, hombres en su mayoría. 2 mujeres componían este grupo. Una de ellas era la beata Natalia, que entregó su vida por la fe a sus 39 años. Pidamos la intercesión de esta católica de pasión y convicción, para que también nosotros seamos firmes en la fe. Te damos gracias, Señor, porque enriqueciste a la beata Natalia con tus dones y virtudes y la llamaste a ejercer la caridad, llevando la palabra de Dios a las condenadas a trabajos forzados.
Concédenos, por su intercesión, nos asistas con tu Espíritu, para que podamos aceptar con fe tu voluntad, comprender el dolor del hermano, imitar a tu sierva en la caridad y lograr dar testimonio por un mundo más humano, más cercano a Cristo. Amén. Nuestra fe nos invita siempre a cultivar unos criterios, a tomar posturas frente a las tendencias que suceden en el mundo, a tomar riesgos por defender al Dios en que confiamos. Lamentablemente, si esta fe está débil, nuestros criterios se van disueltos por cualquier viento. Tal vez esa es la causa de por qué actualmente las situaciones de pecado se han vuelto algo normal y no se cultiva la conciencia, ni se acepta el daño que las malas acciones hacen al interior de los corazones y en medio de la sociedad. Personas como Natalia, que no se quedan quietas ante la vacilación de otros ante su fe, son las que necesitamos para rehacer el tejido humano que es la comunión de la Iglesia. Fortalezcamos nuestra fe y apoyemos a quien vacila. Beata Natalia Tulachievich, ruega por nosotros.